Ustedes no saben lo que implica ser juez constitucional. El juez tradicional, y esto hace parte, cuando tú decías ahora que esto es casi un cambio de paradigma, yo lo digo sin el casi, yo traigo esto, es un cambio de paradigma en lo que es una democracia y lo que es una sociedad bajo un régimen de democracia constitucional y Estado social de derecho. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, tenemos un mundo axiológico aquí en esta Constitución, riquísimo, pero absolutamente rico. Se consagra la autonomía de la persona, el libre desarrollo de la personalidad en el artículo 16, pero la igualdad en el artículo 13, y a mí me dicen, ¿y usted está de acuerdo con la igualdad? Clarísimo, ¿le gusta la igualdad? Desde luego. ¿Me gusta la libertad? También. Y si entran en conflicto la libertad y la igualdad, yo no soy capaz de decidir de antemano. Prefiero la libertad y sacrificar la igualdad, o prefiero la igualdad y sacrificar la libertad. Ese es el ejercicio que tiene que hacer Juan Carlos y que hemos tenido que hacer los jueces constitucionales todos los días. Si entran en conflicto esos dos valores, porque si esos dos valores convivieran pacíficamente no habría ningún problema, pero no conviven pacíficamente. Y entonces, en el caso concreto, yo tengo que hacer este cálculo. Si le doy prelación a la libertad, ¿en cuánto sacrifico la igualdad? Y si le doy prelación a la igualdad, ¿en cuánto sacrifico la libertad? Esa es la tarea de ponderación que el juez tradicional no conocía. Y por tanto, este es un paradigma totalmente distinto del de la democracia que triunfa en 1789 en la Revolución Francesa, y que luego entonces el juez tiene una tarea tan fácil, como decían los exegetas, que consiste en tomar el caso concreto, subsumirlo en una ley general, y de ahí sale la sentencia. Todo hombre es mortal, Pedro es hombre, luego Pedro es mortal, todo el que mate debe ser sancionado con prisión, Pedro mató, luego Pedro debe ser sancionado con prisión. Y las cosas no son de ese modo. El juez tiene que hacer unos ejercicios muchísimo más complejos que los que le pintaba a uno la escuela exegética. Y por tanto, el activismo judicial que es tan impugnado es, yo diría, inherente a un sistema como el nuestro, una democracia constitucional y un Estado social de derecho. Algo más, yo he dicho esto, y no sé si Juan Carlos esté de acuerdo, pero casi todos los progresos que se han logrado a partir de la Constitución del 91 se han logrado por la vía judicial, no por la vía del legislador. ¿Y eso es ilegítimo? Yo no lo creo. Allí se siguen discusiones bien importantes, pero estamos frente a un nuevo paradigma. Es que siempre estamos digamos tentados a analizar los nuevos fenómenos con un patrón viejo, que es el de la democracia liberal que triunfa en 1789, cuando nos encontramos frente a un paradigma totalmente distinto, donde los jueces tienen otro rol y no pueden sino tenerlo, y por tanto mucha de la desazón que se muestra, de la inconformidad, es porque asimilar un nuevo paradigma siempre es difícil. Recuerden ustedes cuando se propuso que por Copérnico, por Galileo, que no era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra, sino la Tierra la que giraba alrededor del Sol, todo lo que hubo, y en un campo científico, en un campo de lo comprobable. En estos campos sí que se producen alteraciones, inconformidades cuando hay cambio de paradigma, pero nos encontramos frente a un cambio de paradigma. Sí, y yo creo que esta sentencia de la prostituta no se hubiera producido bajo la égida de la Constitución del 86. Ustedes saben lo que es decir que hay un contrato de realidad de trabajo en el trabajo sexual. Eso es lo que concluyó la Corte, y por tanto tiene que proteger, y por tanto el señor dueño del burdel le tiene que pagar la licencia de maternidad, porque eso es un problema de ponderación, que entre otras el punto de partida, que es lo bonito también del derecho. El derecho finalmente yo creo que apoya mucho sobre el sentido común. Claro que eso puede ser traicionero, pero es decir, lo que no está prohibido está permitido. Entonces miremos, está prohibida la prostitución, ¿me pueden meter a la cárcel por ese hecho? No.
Pues pueden meter al proxeneta, que es otra cosa, pero no la mujer que libremente decide, o al hombre, o al transexual que libremente decide ese tipo de actividad. Pero lo que yo quiero decirle, tomando el ejemplo de los enanos de Francia, yo no estoy diciendo que esté de acuerdo o no, porque los franceses son muy curiosos en esos temas. Miren, ustedes acaban de sacar una ley donde prohíben que en público, en la calle, se use el velo. Eso le suena a uno como extraño, ¿cierto? Como extraño. Eso supondría que a los Sikh de Inglaterra les tienen que hacer cortar la barbita que llevan acá. Discutible eso, pero lo que yo les decía en un paréntesis que estaba armando era que un tema muy bonito de investigación constitucional es el de los límites de la disponibilidad del cuerpo humano, como tema teórico, ese tema apasionante, porque yo no puedo vender mis células y al mismo tiempo puede haber un contrato de realidad en términos de derecho sexual, o por qué el enano puede no trabajar. Es un tema, pero yo, para ir avanzando, porque el profesor Gaviria proponía 3 temas, el primero era después del pluralismo, yo les digo, el tema de la dosis mínima, por favor, esa extraordinaria sentencia, creo que fue de las mejores, o por lo menos de las que más pasión le metió usted, que fue el de la dosis mínima. Y la reacción que eso generó y que siguió generando, por favor, es que, entre otras, le comento a mi profesor Gaviria que tocó hace poco hacer un estudio, porque es que eso llegó a reforma constitucional. Sí, entonces, y eso fue una reforma constitucional en donde ahí está, creo que quedó en el artículo 49 de la Constitución sobre derecho a la salud, el tema de la dosis mínima, y no llega a la Corte con el famoso tema de la teoría de la sustitución de la Constitución. ¿Qué les digo de ese tema de la dosis mínima? Pues es un problema de pluralismo en efecto, pero eso, la redacción del gobierno plantea lo que para mí es el tema más importante, me atrevo a decirlo así, en el constitucionalismo colombiano, porque es que eso no pasa en otras partes del mundo. Es, ¿qué ocurre cuando ante la declaratoria de inexequibilidad de leyes, ¿sí?, el Parlamento responde con reformas constitucionales? Porque miren ustedes, cuando llega lo de la dosis mínima, eso es porque la Corte Constitucional declara inexequible, inconstitucional, esa prohibición que había de la dosis mínima, con la excelente ponencia del magistrado Gaviria. Listo. Entonces, obviamente, en un Estado de Derecho, y eso sí es común a cualquier Estado que tenga lo mínimo de un Estado de Derecho, es que si la Corte sacó del mundo jurídico una ley, pues el legislador no puede volver a hacer una ley, porque entonces la Corte volvería a decirle, quieto, no puede, ¿sí? Eso está claro. Pero el problema ¿cuál es? Es que se presenta en Colombia, que se cambia la naturaleza del acto normativo, entonces se sube a Constitución. Dije, como ustedes nos están diciendo que la gente puede meter un baretico por ahí, no todo el mundo es abogado aquí, pero bueno, me están entendiendo más o menos. Bueno, yo creo que estoy hablando lo que yo digo es, listo, no, sí, porque este tema es técnico, pues lo que sean abogados, cójanlo y se lo explican a los otros, ¿sí? O sea, sí, porque en efecto es un tema muy técnico, pero es que es muy importante, digamos, es el tema con que se está enfrentando y se va a enfrentar a futuro la Corte Constitucional. Otra anotación, mire, son tan importantes esas discusiones que, como les digo, cuando se dictó esa sentencia, el doctor César Gaviria, presidente de la República, amenazó con que iba a convocar un referendo. Se le estaba terminando el periodo y no lo alcanzó a convocar, y Samper se negó a convocarlo, y entonces la sentencia siguió viva, pero todo el poder del doctor Uribe, con esas inmensas mayorías en la Cámara y en el Senado, y desde el primer día de su posesión hasta el último estuvo tratando de cambiar el orden constitucional para que se volviera a penalizar el consumo y el porte de la dosis mínima. Y por esa vía de una reforma al artículo 49 lo logró, pero qué satisfacción es la que yo sentí, y no vayan a pensar que es satisfacción personal, narcisista, egoísta, sino por el triunfo de una tesis que es importante para la democracia. Ahora la Sala Penal de la Corte Constitucional acaba de decir, la sentencia de 1994 sigue viva, y por tanto a una persona no la pueden meter a la cárcel por consumir marihuana.
Y para comentarle, la semana tal vez antepasada, ante la demanda que hubo del acto de la reforma constitucional de este tema, la Corte Constitucional se declaró inhibida, pero en las partes considerativas precisamente se retoma eso, porque precisamente el acto legislativo de cambio de la Constitución sufrió reveses en el Congreso. Cuando lo presenta el gobierno sí lo presenta duro, ¿sí?, con tribunales correccionales, pero en el Congreso lo fueron diezmando, hasta que quedó que está prohibido, sí, pero siempre y cuando, ¿sí?, el adicto sea una persona adicta, consienta en el tratamiento y no puede tener penas, digamos, de prisión. En ese sentido fue lo que se explicó en toda la parte de esta sentencia. Pero pasemos al segundo tema a toda velocidad, el de los DESC, a los que no nos han abogados, derechos económicos, sociales y culturales, salud, ¿cuáles son? Salud, educación, ¿qué más, Carlos? Vivienda, o sea, alimentación digna, trabajo, libertad sindical, bueno, eso es un mundo de derechos. Eso es nuevo en la Constitución del 91, eso ni se hablaba en la Constitución del 86. Entonces, eso significa, ¿hasta dónde puedo yo pedir que me den alimentación porque me estoy muriendo de hambre? ¿Hasta dónde puedo yo pedir tener una casita mínima? Es decir, ¿hasta dónde el servicio de salud tiene que ser de tal manera, el de las pensiones tal? Digamos, es un tema bastante importante, pero aquí les digo, en Colombia, es que Colombia es un país muy peculiar en términos de derecho comparado. Colombia es muy raro, porque Colombia tiene demasiadas acciones, y todo el mundo puede mandar lo que sea. Eso es, todo es público, acción pública de inconstitucionalidad, acciones populares, acciones de nulidad, acciones, bueno, un arsenal de acciones, pero lo que uno sí puede decir claramente es que los derechos económicos, sociales y culturales sí son derechos exigibles en Colombia. Eso no hay duda, porque lo está discutiendo en derecho internacional, pero en Colombia sí lo son, porque aquí la gente puede demandar, ¿sí?, demandar porque el agua le está saliendo mal en su barrio, y tiene acciones. Tiene acciones, la acción popular, por ejemplo, acción de grupo clase, o la acción de tutela que por trampolín llega a proteger ese tipo de derechos. Entonces, lo primero para decir, esa discusión no vale la pena ni que la demos aquí, porque es que sí es un derecho subjetivo. Ahora, ¿cuál es el punto que es lo que es interesante y lo dejo simplemente como reflexión teórica? Acciones populares. Entonces, es que al pueblo de Manzanillo no le está saliendo el agua, o no tiene agua, o le está saliendo contaminada. Exijo, señor juez, que ordene al alcalde de que pongan un acueducto o un filtro Pimex, y eso se puede hacer por popular o por acción de tutela, listo. Y el juez lo da. En múltiples casos, construya hospital, construya acueducto. El juez, que eso viene al tema que decía el profesor Gaviria ahora, hasta dónde el juez, ¿cierto?, ha, digamos, incrementado la protección de derechos de manera notable. Uno dice, sí, eso es cierto, pero, que es un tema de discusión, Carlos, ¿hasta dónde eso no muestra, lo hago como pregunta, un designio fatal de la democracia colombiana? Me explico. La judicialización de los conflictos políticos, de los conflictos de bienestar de los ciudadanos, en desmedro de la politización de los mismos, puede ser peligroso para una democracia. Me explico. En un país donde hay una democracia más sólida, si no hay agua en mi barrio, eso lo vuelve un problema político. La gente sale a la calle y se le rebota al alcalde. ¡Ey, alcalde, cómo así que el agua y que tal y que la escuela y que la cosa! Aquí se vuelve un problema judicial, ¿sí?, de un abogado que mete una demanda. Entonces, ¿hasta qué punto, es un tema de reflexión, hasta qué punto esa judicialización que ha soportado el sistema colombiano va en desmedro de la politización sana que tiene que tener una sociedad? ¿Sí? Porque es que aquí todo se vuelve acción popular, todo se vuelve acción de tutela con efectos intercomunes. Pues no todo, exagero obviamente, pero demasiado. La reflexión que yo me hago es esa. Respuesta. Como dirían los creyentes, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Es decir, vamos por pedazos, porque en efecto, ¿qué es lo que ocurre? Este tipo de actuaciones judiciales desde el extranjero son vistas como una manera muy rara,
Precisamente por eso. Uno llega a un congreso internacional y nosotros en Colombia, los jueces de la Corte Constitucional, le ordenamos al alcalde que haga un hospital. Entonces todo el mundo se queda como lelo. Bien, ¿ustedes los jueces le ordenan a un alcalde? Sí, nosotros lo hacemos. Entonces, ¿ves? Tan raro, porque no lo hacen, es muy, pero casi que absolutísimamente excepcional que eso ocurra en España, en Europa, aún en Estados Unidos hay casos muy... Quizás los que más se parecen a nosotros son los de India y los de Sudáfrica, digamos, son en términos de jurisprudencia. Entonces, listo. Pero cuando uno llega sacando pecho, después le salen con este contraargumento que yo les digo, ¿sí? ¿Hasta dónde eso precisamente rompe el principio de igualdad también? Porque fíjese usted, sí, usted le puede dar agua al barrio Marinilla, pero ¿y por qué no se la da a todo el país? Vean, coronó Marinilla, en desmedro de los vecinos. ¿Y será que el juez podrá resistir la orden de decir, dele acueducto con agua perfecta y limpia a todo el país? No, el caso no ha llegado. Bueno, eso es lo que tiene que ver con los desk, que ahí también yo quiero plantearles a los que son... Dale. No, yo lo que les quiero decir es esto, mire, ese es uno de los puntos más discutidos y más discutibles, el de si los derechos económicos, sociales y culturales son derechos o no. Pero yo veo las cosas de esta manera. Les decía que lo que se llama ahora el neoconstitucionalismo, de lo cual la Constitución colombiana es una buena muestra, aun cuando alrededor de eso hay demasiadas discusiones. Yo veo las cosas de este modo. No puede generalizarse la discusión y decir, como se dice, fíjense que esta Constitución consagra es que los derechos económicos, sociales y culturales, y la de Alemania no. ¡Qué realidades tan distintas! En Alemania no hay gente aguantando hambre, y hay gente que carezca de vivienda, y gente que no se puede educar. Entonces los derechos económicos, sociales y culturales tienen aquí una dimensión, una trascendencia y una importancia que allá no tienen. Y por tanto, les digo lo siguiente: cuando se consagran los derechos económicos, sociales y culturales, se está recogiendo, ni más ni menos, que una crítica que se le hizo a la Revolución Francesa y a las llamadas libertades burguesas desde el comienzo, y tú lo sabes, Juan Carlos, especialmente desde el marxismo, que decía, mire, mientras se proclaman esas libertades, pero se proclaman libertades que son inanes, vacías. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene derecho a expresarse libremente. Pues aquí a gritar posiblemente, pero a acceder a los medios, que es la manera de expresar eficazmente una opinión, eso no existe, ¿cierto? Todo el mundo tiene derecho a transitar libremente por el territorio nacional. Si yo necesito ir a hacerme un tratamiento a la clínica Valle de Lili, pero no tengo con qué pagar el pasaje a Cali, entonces, no, ese es un problema suyo. El neoconstitucionalismo en estos países atiende a una observación de esas que es de sentido común, y por tanto, si vamos a construir el sujeto de la democracia, tenemos que ser conscientes de que para que una persona en realidad decida libremente como se quiere en una democracia, es preciso que no aguante hambre, es preciso que no sea manipulable, es preciso que no tenga que vender el voto, y por tanto que los derechos económicos, sociales y culturales y su vigencia van a ser como un presupuesto para que esas otras libertades sí puedan tener vigencia. Sí, pero una pregunta, Carlos. Usted me dice que esa persona que necesita ir para el Valle de Lili y que no tiene plata, entonces el juez le da la plata. Pero es que, ojo, porque es que es donde viene el tema que... Miren, en derecho de la responsabilidad del Estado, por ejemplo, hay un concepto muy claro que es el concepto del carácter relativo de la falla del servicio. Es decir, a lo imposible nadie está obligado. Es el problema del límite de los recursos financieros del Estado para cumplir con sus obligaciones. Porque claro, el problema y hay muchos casos de tutela de páguesele los pañales, páguesele el servicio tal, mándelo para Cali, además con una persona acompañante. Bueno, la pregunta que yo me hago teórica es, ¿cómo garantizar que ese caso, que jalona, y estoy de acuerdo en eso en la jurisdicción constitucional tiene que jalonar
a través de casos concretos hay que jalonar la concreción de los derechos en Colombia, no me cabe la menor duda. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la relación entre ese jalonamiento y el principio de igualdad? ¿Sí me entiendes, Carlos? O sea, tú dices, listo, démosle el pasaje para Cali. Ah, no. Lo que digo es esto, que se llama fuertemente la atención mediante decisiones judiciales sobre la necesidad de diseñar políticas públicas que atiendan ese tipo de necesidades. Fíjense, Juan Carlos ha dicho una cosa muy cierta. Esta es que las necesidades son infinitas y los recursos son finitos. Y eso lo ha hecho el gobierno, lo ha invocado para introducir la llamada sostenibilidad fiscal y la llamada regla fiscal, que les explico brevemente. Consiste en esto, en que el Estado no puede gastar más de lo que tiene. Y eso parece tan lógico, pero decía recientemente un columnista muy poco sospechoso de ser ni revolucionario, ni de izquierda, ni nada de eso, un columnista del establecimiento, pero muy sensato, Mauricio Cabrera, decía en Portafolio, a uno hasta lo convencen con eso. Dice, es que claro, las necesidades son infinitas y los recursos son finitos, pero qué tan raro que no aplican esa regla sino a los derechos económicos y sociales, a la seguridad no, a los gastos de guerra no, ahí no se dice es que tenemos que ser mesurados, no, ahí no, pero a los derechos económicos y sociales sí, lo que significa que para ellos esa no es una prioridad. Y cuando se establece un Estado como el Estado social de derecho, lo primero que tienen que entender los órganos del Estado es que eso implica necesariamente un cambio de prioridades en el gasto. Ok, veo, digamos, hay coincidencia, digamos, en la posición, porque en efecto, lo que también decía Carlos ahora es cierto, o sea, es que una cosa es los derechos sociales en Alemania y otra acá, eso es obvio, pero es una obviedad. Muchos ya quisiéramos todos ser alemanes, me explico, por lo menos en el sentido de nivel económico. Ojalá lleguemos para allá. La tendencia, y vuelvo al punto del optimismo del discurso constitucional, que siguiendo siendo macondianos como lo somos, ¿cierto? Con esta cultura caótica que tiene también su encanto, sí, porque la alemana es distinta, pues podamos ir incrementando una democracia real. Y en eso, ahí es donde está una función también de una jurisdicción constitucional que cumple funciones diferentes aquí a como las cumple en Alemania por ese tipo de hechos. Pero yo sobre esto de los DESC, quiero solamente terminar con un cosito, un punto. Los DESC, o sea, los derechos económicos, sociales y culturales, para los que no son abogados, eso se protege también mucho con acciones de constitucionalidad, porque es que la gente cree que solamente es con tutela y con Listo, dejemos ahí. Ya lo de los derechos económicos, sociales y culturales, ahí termina, y falta un puntico, pues faltan 7, 8 minutos de la parte que nos interesa, porque de ahí para adelante sigue un debate que ya se vuelve muy técnico, pero sobre las autonomías indígenas, pero realmente ellos ya lo venían como tratando, y no es que se profundice demasiado en ese tema, porque lo comentaron, digámoslo, en el resto de exposiciones. Bueno, entonces, si quieren, prendamos ahí una luz o algo. El asunto es este, miren, ¿por qué era importante ver este video? Digámoslo, es un video bien interesante porque nos da brevemente, en 2 horas, y sin ser abogados y sin tener que meternos a estudiar a profundidad el derecho, pero nos muestra, digámoslo, en un marco rápido, cómo es el marco constitucional nuestro, y cómo una actividad nuestra cotidiana, y es para lo que ustedes entraron a esta facultad, para ser médicos, la salud, y con la sentencia que ustedes, esos apartados que leyeron, o que van a dar una revisadita, nuestro trabajo está en un marco constitucional y está sometido a la ley. Nuestro trabajo como médicos no es el trabajo, digámoslo, de un pintor, no es el trabajo de un escultor, de un artista o de un panadero. Bueno, es un trabajo que tiene unas características muy particulares, y una de esas características es que la salud, que es nuestro trabajo cotidiano, el cuidado de la salud, es un derecho.
enmarcado dentro de esos que se llaman derechos económicos, sociales y culturales. Es decir, fueron derechos que no siempre lo fueron, sino que por conexidad con otros derechos fundamentales como la vida, pues se termina concluyendo que es un derecho que tiene que ser protegido y defendido y exigible. Y eso a nosotros nos ubica en un marco bien diferente de nuestro actuar como médicos. Nosotros como médicos no podemos estar al margen de lo que pasa socialmente. Debemos procurar ser personas lo mayormente que se pueda ilustradas en temas que no son puramente técnicos. No solamente tenemos que aprender anatomía, biología, farmacología. Por supuesto que eso es fundamental y siempre tenemos que hacerlo así, porque técnicamente tenemos que ser muy buenos. Pero siempre, lo que les acabo de decir hace un rato, un médico excelente es aquel que es un excelente ser humano y que también es un excelente ciudadano. Entonces, un médico que vende el voto, o un médico que no vota, un médico que no lee periódico, un médico que no está enterado de lo que pasa socialmente, pues es un médico que deja mucho que desear, porque es un médico que va a estar perdido. Es un médico que puede que opere rodillas, puede que opere apéndices, puede que mande medicamentos, pero de golpe no va a ser un médico como el que necesita la sociedad. Y esto realmente es extrapolable a otras sociedades, no solamente a la colombiana. Hay unas necesidades nuestras muy particulares, pero realmente esto termina siendo extrapolable a cualquier sociedad. Entonces, eso es importante porque la salud, desde el enfoque que se le quiere dar en la facultad, es el enfoque de derechos. Es un enfoque en el cual nosotros como médicos terminamos siendo garantes del derecho de otro a gozar de una buena salud. ¿Eso qué implica? Implica una gran responsabilidad, porque si alguien tiene un derecho, eso puede ser exigible. ¿Qué significa? Que a nosotros se nos pueden exigir cosas, y eso se traduce en normatividades, y se traduce en que a nosotros, en algún momento, pues obviamente nuestro actuar no debe ser por eso, nuestro actuar debe ser por el imperativo que nos mueve a reconocer en el otro a un ser humano, y que nosotros, por nuestra calidad humana, le reconocemos eso y hacemos todo lo posible porque nuestro acto médico sea el mejor. Pero eso también se traduce en la contracara, que es la contracara negativa, y es que en algún momento también podemos ser objeto de demandas. Podemos ser objeto de ir a los tribunales por no cumplir con nuestros deberes sociales. ¿Por qué? Porque como somos prestadores de servicios de salud, como somos profesionales de la salud, hay obligaciones que adquirimos ante la sociedad, ante los pacientes individuales y ante la comunidad y ante el Estado como tal. Y eso tiene consecuencias jurídicas. Eso luego termina siendo llevado a códigos y tener consecuencias jurídicas. Entonces, digámoslo que de aquí de todo esto pues hay muchas ideas, digámoslo desde muy amplias, como es la invitación a que ustedes reconozcan permanentemente la necesidad de formarse, la necesidad de leer, no solamente de medicina, la necesidad de leer de historia, la necesidad de leer de filosofía, la necesidad de cultivarse ustedes y todos nosotros permanentemente como seres humanos muy cultos y personas con altas calidades académicas, pero sobre todo con altas calidades humanas. Los médicos siempre nos hemos reconocido por esas cualidades. Lamentablemente, con la tecnificación, despersonalización de la medicina, muchas veces eso se ha perdido. Pero la idea es, y eso pues lo ven ustedes en sus otras clases de profesionalismo, etcétera, la idea es que reconozcamos y entendamos, con estas breves 2 horas de este video, que lo hemos escogido porque, digámoslo, la exposición es muy clara, con unos ejemplos de realidades que nos tocan y que atañen a nosotros como ciudadanos, primero que somos de Colombia, como seres humanos nosotros, como seres humanos nuestros pacientes, pero también realidades concretas sobre temas concretos de salud, el tema del aborto, de la eutanasia, temas que con posterioridad ustedes tendrán que manejar en clases de bioética, etcétera. Entonces, digámoslo, esa fue la invitación con este video. Espero que les haya llamado la atención, a algunos no tanto, pero creo que a muchos sí les llamó la atención y por lo menos les van a dejar ideas rondando y llevarse la idea
y es que no todo siempre fue así, y que si hoy muchos están sentados acá, que si hoy podemos gozar de muchas libertades y de muchos derechos, eso no siempre fue así. Eso es el fruto de una reflexión y de un trabajo en el cual ojalá hayamos muchos médicos involucrados, pero médicos bien formados, no como algunos médicos tristemente célebres que están en el Congreso, pero no propiamente procurando el bienestar de la sociedad, sino más bien defendiendo intereses particulares. Eso ya es motivo de otro debate. Entonces, los links están en la plataforma, ahí pueden revisar si quieren volver a ver los videos o si quieren ver el pedacito que falta. Son 8 minuticos nada más, para que puedan hacer el breve escrito de una hojita que me la van a entregar en la próxima clase, que creo que es el lunes 17, sí, 17 lunes, tenemos la próxima clase. Entonces me entregan esa hojita con una breve reflexión, cortita, sencilla, sin mayores presunciones, no se angustien tampoco por eso, pero sí hagan el trabajo de reflexionar un poquito sobre eso. Sé que de pronto es un tema pesado, es un tema un poco ladrilludo, que posiblemente uno no le encuentra mucha relación en este momento, pero es importante, vean las noticias, miren el momento en que estamos en plena reforma para la salud, estamos en un momento, y que son cosas que después nos van a afectar. Cuando uno sale y se gradúa y se estrella contra el mundo real, es duro. Entonces es mejor ir llevando estas ideas de una vez, ¿no? Ir llevando estas ideas para ser excelentes médicos, unos excelentes profesionales, técnicamente excelentes, pero también ubicados en el contexto en que estamos, en nuestro país, bajo nuestra constitución, bajo las normas que nos rigen, y sobre todo darle el mejor servicio a nuestros pacientes. Listo, eso sería nada más por hoy. Terminamos 11 en punto. Sigan con el resto que siguen en su jornada. Muchas gracias.